Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa El Esplendor de la Verdad. Pues bien, estamos siempre comentando el Padre Nuestro y estamos utilizando el libro de Papa Benedicto XVI, que nos habla sobre toda esta persona de Jesús y tiene estos capítulos especiales que hablan sobre la oración de Jesús, la oración del Padre Nuestro. Hemos venido comentando, ¿no?, cada frase y hemos llegado ya a la petición que hace: no nos dejes caer en la tentación. Cabe mencionar que la tentación es inherente al ser humano. Nosotros somos tentados. Y la formulación de esta petición podría ser, dice el Papa Benedicto, un escándalo para muchos. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma de decirle al Señor: Señor, no nos tentes. Pero Dios no nos tienta. De hecho, el apóstol Santiago dice en su carta, en el capítulo 1, versículo 13, que cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, esto es pues básicamente lo que dice el apóstol Santiago, en que Dios no nos tienta, ni quiere, ¿verdad?, ni se goza, vamos a decirlo así, mandándonos tentaciones. No es Dios el que nos tienta. Ahora, si alguno se ve tentado, no puede decir que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal. O sea, Dios no nos tienta para que nosotros caigamos en el mal. En ningún momento. Inclusive Dios no quisiera que nosotros tuviéramos problemas, pero a veces los problemas nos los provocamos nosotros mismos. Y Dios respeta nuestra libertad. Dios respeta la forma en que nosotros vamos a vivir nuestra vida. Eso es básicamente lo que en esta petición Jesús nos dice. Pedirle al Señor: no nos dejes caer en la tentación. Estás diciendo, no es que vos tengas culpa, Señor, porque vos nos tentás. No, es que nosotros, que a veces nos exponemos a la tentación. Pero ¿qué se sucede? A veces decimos, yo quiero huir de la tentación, sí, quiero huir, pero lo hacemos como en cámara lenta, como queriendo y no queriendo. Entonces ahí es nuestra responsabilidad y tiene que ver con nuestra libertad. Claro. Dice el Papa Benedicto que por eso hay que recordar las palabras del Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículo 1. Que nos habla sobre la tentación de Jesús en el desierto. Este fue uno de los capítulos que comentamos al inicio de este libro, que a mí me fascina mucho ese episodio, de ese enfrentamiento entre Jesús y el demonio. Y dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la respuesta. No dice el texto de que Jesús fue enviado al desierto para que Dios lo tentara. No. Quien lo tienta es el demonio. Y eso mismo sucede con todos nosotros. La tentación viene del diablo. Así de sencillo.
Pero eso no quiere decir que le tengamos que echar la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Hay gente que si le pasa algo, es que el diablo. Y si cae en alguna tentación, es que fue por culpa del diablo. La vez pasada una señora me decía, es que el diablo hace que mi marido me sea infiel. Señora, su marido le es infiel porque es un pecador. El diablo ya dejó de actuar, mejor dicho, de incitarlo a la tentación porque él ya está caído, está ahí dentro de ese pecado. Así que no podemos echarle la culpa de todo al demonio. Sí es cierto que es el que tienta, es el que da el empujoncito, ¿no? Para que nosotros caigamos en la tentación. Pero hay muchas cosas que nosotros las buscamos, nosotros las provocamos. Y ahí es donde es lo más peligroso. Porque si nosotros mismos somos nuestros autoverdugos, no sé cómo decirlo, ¿no? Sino que nos autoprovocamos las cosas, entonces no vamos a poder salir fácilmente de ella. La tentación viene del diablo. Pero la misión mesiánica de Jesús incluye la superación de las tentaciones. Estas tentaciones que han alejado a los hombres de Dios y los siguen alejando. La tentación, ¿qué es lo que busca el demonio con la tentación? Quiere separarnos de Dios. Esa intimidad de comunión que tenía, por ejemplo, Adán y Eva, tenían una comunión, una intimidad con Dios. Dice el Génesis que Dios bajaba por las tardes a platicar con ellos. Esta figura es preciosa, ¿no? Esto está queriendo decir que nosotros vivíamos en una, mejor dicho, Adán y Eva, el ser humano, vivía en una comunión, en una intimidad, tan cercanos a Dios. Pero si aparece el demonio, crea la duda, viene la desobediencia y separa al hombre, a la mujer, lo separa de Dios. Y como ya hemos visto en este libro, Jesús tiene entonces que enfrentarse a este mismo tentador del Génesis, a esta misma serpiente que es capaz de hablarle a la mujer, seducirla y hacerla caer, y que a la misma vez hace caer al hombre. A este mismo mentiroso, tentador, Jesús lo enfrenta en el desierto. Y este Mesías, este Dios hecho hombre, experimenta en sí mismo las tentaciones y las vence hasta la muerte en la cruz, para abrirnos de esta forma, dice el Papa Benedicto, el camino de salvación. Así, no solo después de su muerte, sino en su muerte y a lo largo de su vida, Jesús se enfrenta al mal, se enfrenta al demonio. Hasta el punto que inclusive tuvo que descender a los infiernos también para ir a predicar y para ir a sacar a aquellas pobres almas que se encontraban alejadas de Dios ya después de la muerte. Creo que en otros momentos les he comentado un poco sobre esto, ¿no? El descender a los infiernos, ¿no? Así que no quiero extenderme en ello. Pues bien, Jesús también quiere descender al ámbito de nuestras tentaciones personales, a nuestros fracasos. Jesús quiere descender también al abismo de nuestro pecado. Quiere tomarnos de la mano, quiere bajar, tomarnos de la mano y elevarnos junto con Él al cielo.
Es eso lo que pretende Jesús. Él que ha superado la tentación. Ah, pero es que es fácil, van a decir algunos. Jesús supera la tentación porque era Dios y yo un pobre mortal. Bueno, usted es hijo de Dios. Y hijo de tigre sale rayado, como dice el dicho. Usted puede también superar la tentación, pero de la mano de Dios. Con Dios todo es posible. Y vamos a traer a colación en la carta de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 18, nos dice, como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando está hablando de que el que ha pasado por la prueba del dolor, se está refiriendo a Jesús. Jesús ha pasado, ha llegado hasta el extremo de dar su vida. No solamente sufre, sino que entrega su vida. Él ha experimentado los dolores más grandes. A veces cuando uno comienza a pensar, y esta enfermedad que tengo, esta crisis, estas decepciones, estas penas morales, estos lutos, tantas cosas que uno dice, yo no puedo soportarlas. Yo no soy capaz de soportar todo esto. Cuando elevamos nuestros ojos y vemos la cruz, y vemos a Jesús que está ahí, crucificado, ensangrentado, lacerado, todo lo nuestro se ve mucho menos, porque Él ha sufrido más que cada uno de nosotros, hasta el punto de tomar nuestros sufrimientos y cargarlos en la cruz. Así que a veces en lugar de hacernos las víctimas, porque estamos tentados a eso también, a querer dar lástima para que los otros nos digan pobrecitos o nos tengan consideración. En lugar de eso, tenemos que abrazar esa cruz del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Tú ya has cargado con todas mis dolencias, así que tú me enseñarás a sobrellevarlas, a sobrepasarlas, porque tú has pasado por eso y has entregado hasta tu vida. Nosotros a veces con un dolor de cabeza, ¿no?, sufrimos, pero hay dolores mucho más grandes y Jesús pasó por ello. Por eso también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, pero menos en el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros tenemos un Dios que sufre con nosotros. Y esta es la gran diferencia con las otras religiones. En las otras religiones, el Dios o cualquier deidad hindú, china, egipcia, la que sea, mitología griega, de la que sea, cualquiera de esos dioses nunca sufre. Al contrario, esos dioses dominan al hombre, hacen lo que quieren con él, se aprovechan del hombre. Pero en la religión cristiana, nuestro Dios, el Cristo, no es un Dios que domina, no es un Dios violento, autoritario, es un Dios que se compadece de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, y que nos acompaña en el sufrimiento, hasta el punto de cargar sobre sí y llegar al extremo de entregar su vida por nosotros.
si esto no conmueve nuestro corazón, no nos ayuda en nuestro camino de conversión a Dios, ya nada más podrá hacerlo. Dios ya se ha quedado en silencio con los brazos abiertos en la cruz para que nosotros tengamos la fuerza que Él nos ha dejado con su Espíritu para poder sobrellevar todas las dificultades. Dios es a veces más humano que nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tenemos. Pero para entender un poco más sobre el drama humano y la existencia de un Dios que pareciera que es lejano y que se goza de nuestro sufrimiento, porque hay mucha gente que le echa la culpa a Dios también de todo. Hay personas que le echan la culpa al diablo o le echan la culpa a Dios de todos sus problemas, pero nunca son ellos los que tienen culpa. Pues bien, voy a traer a ejemplo, porque también lo hace Benedicto XVI, trae el ejemplo de este hombre justo que sufrió muchísimo, el siervo de Dios, Job. Inclusive hay un libro de la Biblia, que es el libro de Job, que habla sobre este hombre que era un hombre muy rico, que tenía muchos hijos, muchas propiedades, y todo le iba bien. Era un hombre que amaba a Dios, le servía a Dios, era bueno con los demás también, con sus hermanos. Todo el mundo lo respetaba y lo quería. Pero cierta vez el demonio, viendo que Dios se complacía de Job, le dice a Dios, ahí viene el hostigador, el acusador, ¿no? Job te quiere y te sirve porque vos le das cosas, lo tenés bien. Quítale sus cosas y vas a ver que Job ya no te va a servir. Pero Dios, que conoce el corazón del hombre, apuesta por Job y le dice, pues te voy a permitir que le quites las cosas, te voy a permitir. O sea, Dios no es el que crea la prueba, Dios la permite. Y aquí, lógicamente, que para algunos habrá un sinsabor, ¿no? Pero si Dios es amor y Dios nos ama, es misericordia, ¿por qué permite que nos esté sucediendo esto? ¿Está bien? Si Dios no nos manda las pruebas, ¿por qué las permite? Pues Dios permite lo que sabe que nosotros podemos soportar. Y Job, a pesar de que le he quitado toda su riqueza, Job sigue sirviendo a Dios. Aún así el demonio no le basta y le dice, él sigue sirviéndote porque tiene a sus hijos con vida, tiene a su esposa. Pues entonces le he quitado a Job, sus hijos mueren uno a uno, la esposa lo abandona y el hombre está solo. Pero sigue sirviendo a Dios. El demonio no se cansa. El demonio nunca se va a cansar hasta de vernos destruidos completamente. Así que le dice a Dios, bueno, pero lo que pasa es que él todavía está sano. Si él tuviera una gran enfermedad, te aseguro que no te sirve. Y Dios permite que Job caiga con lepra. Inclusive la mujer de él le decía, ¿cómo es posible que sigas adorando a ese Dios que mira las calamidades que te ha hecho? Pero Job sigue en medio de su soledad, su pobreza, su miseria, porque no tenía nada, su lepra. Todo el mundo le había dado la espalda, estaba solo en la calle tirado. A pesar de eso, Job sigue confiando en Dios. Y ahí entonces Dios
Le muestra al demonio que este hombre le sirve de corazón, no por las cosas que le ha dado, sino por lo que Dios es. Y de esta forma podemos ver que el hombre, el ser humano, es capaz de vencer la prueba, de vencer la tentación, de seguir esperando en Dios, confiar en Él. A veces nos cansamos de tanto esperar y vemos el horizonte oscuro, negro, y parece que las pruebas no pasan y que viene una cosa y después viene otra y se complica, y entonces desesperamos. Y eso es lo que quiere el demonio. En la tentación el demonio busca desesperarnos, quitarnos la confianza de Dios, la confianza que le tenemos a Dios, comenzar a crear dudas, así como hizo con Adán y Eva, comenzó a hacerlos dudar del amor de Dios. Y ahí está el peligro, porque en el momento en que nosotros comencemos a dudar de que Dios nos ama, ahí el demonio va tomando más fuerza. Él es un mentiroso y va a aprovecharse de nuestras necesidades, como quiso hacerlo con Jesús en el desierto. En el caso de la tentación del pan, ¿se recuerdan? Pues de esa misma forma, el demonio todo lo que busca es destruir. Todo lo que aparece de bueno en lo que el demonio presenta es pura fachada, es mentira. Así que el demonio, como dice el Apocalipsis, es el acusador de nuestros hermanos. Eso dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Así es. A veces nosotros ahí vamos caminando en el camino del Señor, pero el demonio siempre ve una rendija por donde hacernos caer. De repente andamos bien espiritualmente, ¿no? Andamos el ánimo en alto, pero de ahí viene algún problema, alguna dificultad, alguna distracción para hacernos caer, porque el demonio no soporta vernos felices. Por eso es que decía San Juan Bosco que la alegría podía vencer al demonio. El demonio es un eterno triste y deprimido. Ella sabe que está vencido. Y nosotros los seres humanos, al ser alegres, aún en el sufrimiento, pero vivir alegres, podemos vencerlo. El demonio es un amargado. Esa amargura que ya sabe que no tiene, ya no puede ganar nada, el cielo ya no le está permitido, no puede entrar. Pero nosotros todavía, si estamos vivos, podemos hacer obras aquí para entrar al cielo. Esa es la buena noticia. Pero como él no quiere, entonces va a tentar. Pero les repito, el demonio puede tentar, pero nosotros somos los que vamos a elegir si caer o no, si ceder a la tentación. Un gusto saludar a todos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, en el Facebook Live, a través de la página del Esplendor de la Verdad, a través de la página de Radio María Nicaragua, a través de YouTube también. Y este video queda grabado en YouTube, ya sea en mi cuenta, en mi canal, Denises Oviedo, o en el canal de Radio María Nicaragua. Y a los que nos están escuchando en vivo completamente a través de las ondas de Radio María Nicaragua. Estas ondas que el Señor con su gracia y la Virgen Santísima hacen que se propaguen. No sé cómo llegan a tantos rincones, ¿no?, de nuestro país, pero eso es por gracia del Señor.
Un saludo a quien nos escribe, Didier Monge, dice que no se pierde el programa. Y bueno, dice el Espíritu Santo derrame muchas bendiciones en tu familia. Dios te bendiga. A vos también, Didier. Dios te bendiga. Y los bendiga a todos ustedes, que yo sé que en medio de todos los sufrimientos y las crisis que tenemos, somos hombres y mujeres de fe. Y los hombres y mujeres de fe no desesperan. No desesperan. Es así entonces como nosotros podemos seguir el ejemplo de Job. Ya les decía, a veces podemos decir, es que como Jesús era Dios, pero Job era un hombre. Y él pudo. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nosotros no podemos ver de que los sufrimientos, así como los sufrimientos de Job, sirven para justificar al hombre? O sea, a través de nuestros sufrimientos nosotros podemos salvarnos. A través de una enfermedad yo puedo salvarme. Si yo entrego esa enfermedad al servicio de Dios, si le entrego como sufragio para la conversión de los pecadores, para la conversión de mi país, del mundo entero. Hay tantas formas en que nosotros podemos utilizar el sufrimiento. Dice el Papa Benedicto XVI que los sufrimientos de Job anticipan los sufrimientos en comunión con Cristo, que restablece el honor de todos nosotros ante Dios y nos muestra el camino para no perder la fe en Dios, ni siquiera en la más profunda oscuridad. A veces sentimos que estamos en la más profunda oscuridad, y puede ser cierto. Pero a pesar de todo eso, si nosotros no permitimos que nuestra fe decaiga, así como Job, vale, uno lo lee, ¿verdad? La historia de Job. Les recomiendo leer el libro de Job, buenísimo, para todos aquellos que creen que solo ellos sufren, que cualquier cosa que están pasando en su vida es porque Dios los ha dejado y así van a pasar y van a morir solos y sin nada. No. Dios siempre cumple sus promesas. Hay que creer en Dios por encima de todo. Hacerlo como Abraham, que creyó contra toda esperanza, contra todo pronóstico. Y Abraham llega a ser el padre de la fe. Las estrellas del cielo se multiplicaban, así se multiplicaba la descendencia de Abraham. Un hombre ya de casi 100 años. ¿Y usted cuántos años tiene? A veces conozco gente que tiene 20 años, 30 años y ya están cansados de vivir. Si están comenzando, ánimo. Hay mucho que hacer por delante. San Francisco Javier oraba diciendo: Señor, te amo, no porque puedes darme el cielo o el infierno, sino simplemente porque eres lo que eres, mi Rey y mi Dios. Qué bellas estas palabras de San Francisco Javier. Amar a Dios no solamente cuando estamos bien, cuando todo nos sale bien. Así es alegre, qué bonito, ¿no? Cuando está la multiplicación de los panes, alegre, ¿eh? Cuando están las sanaciones, liberaciones, y qué alegre, qué belleza, ¿no? Pero en el momento de las pruebas, en el momento de la cruz, del Calvario, esos mismos que estaban alegres salen corriendo porque tienen una fe débil, una fe nada más por las cosas de Dios, no por el amor a Dios, sino por las cosas que da Dios. Hay personas que de repente se enojan con Dios porque
Dicen que Dios les ha quitado un ser querido y culpan a Dios. Esa es una tentación muy grande. Claro. Cuando San Francisco Javier dice, te amo, Señor, por lo que tú eres, es evidente que para decir esto, para llegar a decir esto, tenemos que haber tenido que recorrer un camino largo de purificación, una purificación interior que nos puede llevar a la máxima libertad. Nosotros somos libres, sí, pero unos más libres que otros. Hay algunos que todavía tenemos algunos apegos ahí y son los que nos hacen sufrir. Porque, como dice San Pablo, hay que vivir como si no tuviéramos nada. Así fuésemos más felices. Es decir, que aún teniendo algunas cosas, verlas como algo secundario. Eso es lo que hacía Job. Para Job lo más importante era su confianza en Dios, amar a su Dios. Y las riquezas, inclusive su familia, era secundario. El orden de prioridades de Job estaba clarísimo. Lo primero era Dios. Nosotros en realidad sufrimos porque tenemos invertido el orden de prioridades. Nosotros tenemos en primer lugar muchas veces el trabajo. No, es que si yo no trabajo no como. Prioridad. Otros tienen de prioridad al ser querido. Un esposo, una esposa, un hijo. Son la prioridad. Pero, ¿y cuando ese ser querido ya no está? ¿Qué sucede? Hay otros que tienen como prioridad ellos mismos. Son egocéntricos, narcisistas, y la prioridad son ellos. Hay quienes tienen como prioridad las cosas. Una cuenta en el banco, tu casa, vehículo, no sé. Por eso, donde está tu tesoro, estará tu corazón. Cuando nosotros elevamos esta petición, no nos dejes caer en tentación. También tenemos que a la par ir diciendo, Señor, también limpia mi corazón. Porque si mi corazón está lleno de tantas cosas, no le damos espacio a Dios. Dios tiene que limpiar nuestro corazón. San Cipriano, interpretando esta sexta petición del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, afirma que cuando nosotros le rezamos a Dios, le decimos, sé que necesito pruebas para que mi ser se purifique. Si dispones esas pruebas sobre mí, como en el caso de Job, das una cierta libertad al maligno. Entonces piensa, por favor, en lo limitado de mis fuerzas. No me creas demasiado capaz. Estas palabras de San Cipriano me llaman mucho la atención. Señor, no creas que soy muy capaz, yo solito no puedo. Dice, establece unos límites que no sean excesivos para mí, dentro de los cuales pueda ser tentado, y mantente cerca con tu mano protectora cuando la prueba sea desmedidamente ardua para mí. Este gran santo, San Cipriano, miren lo que le está diciendo a Dios, que se compadezca de él en las pruebas. Y nosotros podemos decir eso. Pues claro, las pruebas van a estar siempre. Pero nosotros podemos decirle al Señor, cuando decimos, no nos dejes caer en la tentación, eso lleva implícito, Señor, no me dejes solo. Por favor, que no vengan tan fuertes las pruebas, Señor. Y si vienen fuertes, Señor, agárrame duro de tu mano para que no me suelte.
Esa debe ser nuestra forma de orar. Lo más equivocado es decir, Señor, que no me vengan pruebas. No, no dice eso. Señor, que no me tienten. Que no venga ninguna tentación. No, ¿y qué chiste tiene? Cuando usted está viendo una película, lo más emocionante es cuando el héroe batalla y tiene dificultades y casi lo matan, lo botan. Y se hace emocionante la película. Pero imagínense una película donde el héroe, todo le va bien, todo sale bien. Una película más aburrida esa. Algunos van a decir, pues Dios se ha pasado conmigo en mi película porque yo me ha caído. Sí. Pero las pruebas son para que nosotros nos santifiquemos, seamos mejores. Hay que comenzar a trabajar en eso. De repente vemos solamente el lado negativo de la prueba, del sufrimiento, pero hay muchos aspectos positivos. Sí, Dios está siempre con nosotros. Por eso dice San Cipriano, cuando despedimos, no nos dejes caer en la tentación. Expresamos la convicción de que el enemigo no puede hacer nada contra nosotros si antes no se lo ha permitido Dios. De modo que todo nuestro temor, devoción y culto dirigido a Dios, puesto que en nuestras tentaciones el maligno no puede hacer nada si antes no se lo ha concedido Dios. ¿Listo? El demonio nunca va a hacer más de lo que Dios le permite. Porque el demonio obedece a Dios. ¿Cómo el demonio? Sí. Aunque no quiera, a regañadientes, el demonio obedece a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontraba con el demonio, con un poseso, y le decía inmediatamente, sal de este hombre? Y el demonio tiene que obedecer a Dios. Se postraba a los pies de Jesús, no lo adoraba, porque eso sí, el demonio no adora a Dios. Claro que no, eso no lo hace. Pero se tiene que postrar y tiene que obedecer a Dios, por muy demonio que sea. A veces nosotros somos peores que los demonios. A veces ni nos postramos ante Dios, ni le obedecemos. Pero bien, volviendo al punto, Dios no nos puede tentar más allá de nuestras fuerzas. Cuando Dios quiere, cuando el demonio toca a Job, Dios le dice, establece sus límites y le dice, puedes quitarle todo, pero no le puedes tocar la vida. Dios establece límites de actuación del demonio. Y Dios nos conoce. ¿Y por qué Dios permite que a Job le pasen tantas cosas? Porque Dios conocía el corazón de Job. Job era un hombre santo, justo. Ay, hermanos, y nosotros que no somos nada de santos ni nada de justos, bueno, pues Dios va a permitir las pruebas de acuerdo a nuestras capacidades. Hay algunos que no van a ser pruebas muy difíciles porque no somos muy santos. Somos muy pocos santos. Pocos devotos, fervorosos. Hay algunos que ni rezan. Yo conozco gente que no reza. Sí. Y no estoy diciendo que sean personas malas, no. Pero son personas más débiles. A la hora de que las personas caen en una depresión tremenda, Dios puede evitar cualquier cosa de esas. Pero la persona que no se comunica con Dios, que no ora, está más propensa a hacerse daño. Hay estudios que incluso que dicen que la fe, las personas que tienen fe, y estos son estudios científicos, han probado cómo a enfermos se les han dado medicamentos
¿verdad? Un grupo lo tratan a través de medicamentos, a otro grupo lo tratan a través de hipnosis, a otro grupo lo tratan a través de su fe, ¿verdad? Son religiosos a través de su fe. Y se ha visto que inclusive hay un gran porcentaje de los que mejoran su salud a través de la fe. Ahora, lógicamente que hay que complementar medicamentos y todo para tener un éxito en todo. Pero al punto que les quiero decir es que si tuviéramos fe, como dice el Evangelio, si le dijéramos a esta montaña, muévete de ahí, se movería. ¿Y eso quién lo dice? Jesús. Jesús dijo, si tuvieran un poquito de fe, así chiquita como un grano de mostaza, ustedes pudieran hacer muchas cosas más grandes que las que yo hago. Eso dijo Jesús en el Evangelio. Pero nosotros no creemos. Nuestra fe está en una rayita, está de batería. Así está nuestra fe. Le está haciendo como nuestros dispositivos cuando se están yendo, ¿no? Aquella lucecita o aquel sonido que hacen que se está muriendo, ¿verdad? La batería. Así está nuestra fe. ¿Y cómo recargarla? Bueno, buscando al Señor. Comience a orar. De eso hemos estado hablando en esta serie sobre el Padre Nuestro. Ya en el próximo programa va a ser el último programa de esta serie sobre el Padre Nuestro. Y la última petición va a ir en continuidad con esta. No nos dejes caer en tentación. La próxima va a ser y líbranos del mal. Vamos a seguir hablando del demonio. Pues esto nos tiene que incentivar a que seamos más como niños, ¿no? Acerquemos más al Señor y que tomemos los ejemplos de tantos hombres santos, así como Job, ¿verdad? Dios impone una carga especialmente pesada de tentaciones a los más cercanos a Él. ¿Cómo es eso? Sí, a veces Dios se pasa con los que más ama. Decía Santa Teresa de Ávila, Señor, si así tratas a tus amigos, no quisiera ver cómo tratas a tus enemigos. Pues Dios trata más mal, por así decirlo, a los que están más cercanos a Él. Al Padre Pío de Pietrelcina, a San Pío de Pietrelcina. Vieran cómo le iba. Este hombre estaba tan cerca de Dios, en su cuerpo sufría los mismos estigmas de Cristo. Y vieran cómo le iba al pobre. No hablar, por ejemplo, de un San Antonio de Padua, un hombre muy sufriente. Qué bellísimo. Yo recomiendo mucho leer la vida de San Antonio, también un discípulo de San Francisco. San Antonio, no sé si ustedes lo sabían, pero ha sido uno de los más grandes predicadores que ha habido en la historia de la iglesia, San Francisco de Padua. Dicen que era capaz de convencer hasta los peces dicen que una vez la gente no les quería escuchar, y entonces él, como quería predicar, se fue a un río a predicar, y dicen que los peces lo escuchaban. Era capaz de conmover con sus palabras. Ese era San Antonio. Yo se los recomiendo mucho. Pero también sufrió muchísimo San Antonio, San Francisco. No pensar también en una Teresita de Lisieux, que tal vez no sufrió como ellos, pero sí sufrió tentaciones enormes internas. Santa Teresita, cualquier especialista y psicólogo que la estudiara diría que era una depresiva, una maniática. Pero esta niña llegó a ser santa y doctora de la iglesia. Aprovechémonos de nuestras debilidades. Eso decía Teresita. Decía Teresita, entre más pequeñita soy, más indefensa, es entonces cuando Dios más puede venir con su fuerza a salvarme. Esa es la confianza. Esa se llama la niñez espiritual. No confiar en nuestras propias fuerzas. Confiar en Dios,
que Él lo puede todo, que es el Todopoderoso. Hermanos, pues en nuestra oración, esta sexta petición del Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación. Debe ser incluida, por un lado, la disponibilidad que debemos dar a aceptar la carga de la prueba proporcionada a nuestras fuerzas. Dios nunca lo va a hacer desproporcionado. No. Y por otro lado, también pedimos a Dios que no nos imponga más de lo que podamos soportar, que no nos suelte de la mano, de su mano. Y podemos pronunciar esta petición con la confianza, con la confiada certeza que San Pablo nos ofrece en sus palabras, citando 1 Corintios 10:13. Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Al contrario, con la tentación les dará las fuerzas suficientes para resistir a ella. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que el Señor les bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.